representa los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy lunes 31 de mayo del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 ante meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y hoy excusamos también la inasistencia de nuestro colaborador, el licenciado Roger Orlando Piña, por quebranto de salud. Bueno, ayer fue el Día de las Madres y ese es el día en que todos los dominicanos conmemoramos, o se lo dedicamos a nuestras madres. Y yo, como mucha gente, igual que mi hermana, pues tuvimos que hacerlo recordando a nuestra madre, que murió en 1963. Y yo vi un artículo de varios que salieron en la prensa dedicados a los quehaceres de las madres en el día de hoy, y hablaba del problema que les representaba a las madres que trabajan, el doble rol de ser madre y al mismo tiempo de trabajar. Yo quiero decir que mi madre comenzó a trabajar en la administración pública en 1930. Esta foto que yo voy a mostrar de ella es aproximadamente en 1940 o 1941, cuando ella se desempeñaba en la Procuraduría General de la República. Ahí está ella sentada, y por favor póngalo un poco más amplio para que se vea que está en su escritorio. Ella está en su escritorio. Ese es el escritorio de la Procuraduría General de la República, donde ella era encargada de leyes, es decir, ahí se registraban registros de leyes. Eso pasó después a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, donde ella tuvo muchos años. Y desde luego en aquella época el horario era de 7:30 a 1:30, pero nosotros, ni mi hermana ni yo, nunca nos sentimos que nos faltó nuestra madre. Y ella pudo hacer bien ese doble rol que en aquella época era muy escaso, porque ahora ya la mayor parte de las mujeres trabajan. En aquella época no era así. De modo que recordamos en este momento a nuestra madre, la licenciada María Teresa Nanita de Espaillat. También ayer se celebró, no se celebró, se conmemoró otro aniversario del 30 de mayo, la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Si nosotros ahora pasamos balance a la situación del país, vamos a tener que admitir que el llamado proceso democrático que se inició a partir de la desaparición física, no así del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, ha sufrido una enorme involución, para vergüenza de los dominicanos y de todos los que están a cargo de los partidos políticos llamados democráticos de la República Dominicana. Yo tengo siempre presente que cuando tomó posesión don Antonio Guzmán, después de aquellas tormentosas situaciones que produjo de una manera deliberada Joaquín Balaguer para no entregar el poder, incluyendo la suspensión del conteo de los votos, que Robert Joss, entonces embajador, creo que todavía no había presentado credenciales, o ya lo terminaba de presentarlas, hacía poco, no recuerdo el detalle, pero el asunto es que él fue a donde el doctor Balaguer, a su residencia, y él no lo recibió, lo dejó sentado ahí en la marquesina, largas horas, hasta que el embajador Joss le dejó el recado que le traía del presidente Carter. Balaguer entendió la situación y entonces mandó a detener lo que se estaba haciendo. Y finalmente terminó echándole la culpa a los militares que estaban en eso, a Rivera Caminero, a Bochán Javier, a Nainibar, pero a él
era él. Y desde luego, entonces, los presidentes, tanto el de Estados Unidos como el de Venezuela, que entonces era Carlos Andrés Pérez, se deshicieron en elogio de la personalidad de Joaquín Balaguer, que estaban contribuyendo a la democracia, pero realmente le torcieron el pulso. Pero de allá para acá, el proceso democrático ha sufrido una evolución increíble. Y recuerdo también que recién instalado el gobierno de Guzmán, en una recepción en la Embajada de los Estados Unidos, el embajador Joss me preguntó a mí, que estaba designado secretario técnico de la presidencia, que cuál consideraba yo que era el principal reto del gobierno de Guzmán. Yo le contesté, implantar la democracia y hacerla que funcione frente a los problemas nacionales. Y luego he comentado siempre esa respuesta mía, digo, parecería una verdad de perogrullo o una respuesta media tonta, pero no lo era, porque implantar la democracia en un país que no tiene tradición democrática es cuesta arriba. Todavía no hemos logrado implantar la democracia en este país. Y hacerla que resuelva y funcione frente a los problemas de la nación todavía es más difícil, sobre todo cuando usted tiene que luchar contra una voluntad extranjera, omnipotente, que se hace presente sobre todo ante mentalidades doblegadas como la de los gobiernos que hemos tenido, porque esos son los dirigentes políticos que hemos tenido. Mentalidades doblegadas ante la voluntad extranjera, sobre todo ante el dinero extranjero, que como decía Joseph Stiglitz, premio Nobel 2001 de la economía, de que a los funcionarios, cuando le hablan de las comisiones que les tocan por prestarse o propiciar los negocios, las tratativas de esos grandes capitales, los ojos se le ponen así como dos platos, decía Stiglitz. Y es verdad, lo estamos viviendo. Lo que pasa es que un gobierno se va y viene el otro, y entonces viene el recurso de la impunidad. Si usted emprende algo contra mí, entonces yo voy a decir que eso es un asunto político y que usted está agrediendo a un partido de la oposición, y sobre todo si el que sale del poder se refugia, que fue el caso de Leonel Fernández, en la condición de presidente del PLD. Ahora todo pinta que Hipólito va a hacer lo mismo en el PRD, que ya dejó de ser PRD, deberían cambiarle el nombre y ponerle PPH. Pero el asunto, definitivamente, ya él dijo Leonel, que él no iba a perseguir a Hipólito. Bueno, el amor con amor se paga. Vamos a ver si esa manta se extiende también a los funcionarios corruptos de este gobierno, que son muchísimos, muchísimos, y han hecho muchas cosas. Pero como la manta anterior se extendió también a los funcionarios del gobierno de Leonel, y recuerden entonces a los 4 funcionarios que el fiscal del distrito soltó después que el Procurador General de la República le preparó un expediente con el asunto del PEME, entonces ya ustedes podrán hacerse una idea de lo que viene. Ahora, desde luego, esto no va a ser fácil. Hoy debo decir que hay una vista pública en el Senado con relación al asunto de la ley de migración. Estamos jugando con eso. Este país está a punto de desaparecer, devorado por la presencia haitiana. Y aquí hay todavía gente que están diciendo que no, que nosotros estamos viendo fantasmas y que todo eso es resultado de un prejuicio. Entonces yo quiero saber si ser amante de su patria es un asunto de prejuicio, porque no es un problema de color. Aquí todos los dominicanos, y lo he citado, la estadística que da la CIA en su página de internet con relación a ambos países, de República Dominicana y Haití, cuando toca la parte étnica, dice que este país, República Dominicana, es un 85% mulato. O sea que estamos mezclados en un 85% los dominicanos. El restante 15% es una mezcla de blanco y negro. Eso por lo menos es la estadística que tiene la CIA en su pantalla. ¿Qué dice de Haití? Que el 87, el 88% es negro. Y entonces el resto es blanco y mulato. ¿Por qué? Bueno, porque cuando triunfó la revolución de los esclavos negros contra sus esclavizadores amos blancos franceses, le pasaron cuchillo a todo el que se dejó coger allá
y a los mulatos también. Y los que no murieron allá, corrieron para acá y se salvaron pasando para el lado dominicano, y por eso hay tantos apellidos de origen haitiano en la República Dominicana. Pero eso quiere decir que ellos hicieron una república negra. Bueno, bien por ellos, que hayan tenido orgullo de hacer una república negra, la primera república negra probablemente del mundo. Pero eso no quiere decir que nosotros ahora, porque estemos luchando contra los infelices que nos mandan, porque la élite de allá, que finalmente se hizo del poder con el apoyo extranjero para gobernar contra su pueblo y mantenerlo pobre y sacar las riquezas mineras y todo lo que se saca de esa riqueza que todavía tiene Haití. Entonces, bueno, para que los pobres aguanten, nos lo mandan para acá. ¿Y de qué color son los pobres? Pues son negros. Entonces nosotros cuando nos defendemos de esa invasión, nos dicen, ustedes tienen prejuicio por el color. No, tenemos prejuicio por la presencia de 2 millones de ilegales haitianos. De eso vamos a hablar en el Congreso y vamos a llevar la voz nacionalista, la de preservar la patria que creó Duarte. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, pasando ahora al Medio Oriente, ahora resulta que Arabia Saudita está siendo desestabilizada por una serie de ataques terroristas. Informaciones que trae la prensa de hoy, dice Al Qaeda ataca otra vez. Y dice el secretario de Defensa norteamericano Rumsfeld, que de acuerdo a muchísimos norteamericanos de cierta talla, debía haber renunciado. El último que le pidió la renuncia fue Al Gore, ¿no? Dice, la lucha antiterrorista solo empieza. Imagínense ustedes, decirle al mundo que después del desastre de Afganistán y de Irak, este asunto solo empieza. Y que en Arabia Saudita están produciéndose actos de terror, y donde han muerto extranjeros que trabajan en la industria petrolera de Arabia Saudita. Después que el señor James Woolsey, ex jefe de la CIA, anunció hace ya unos meses atrás que la Guerra Fría fue la tercera guerra mundial y que estábamos viendo los inicios de la cuarta guerra mundial, o sea, con las acciones en Afganistán e Irak, los inicios de la cuarta guerra mundial. Y además propugnó por derribar a la Casa de Saud de su condición de casa reinante en Arabia. Digo, pero eso va a ser desestabilizar la primera reserva petrolera del mundo. Y qué casualidad, hay problemas en la segunda reserva petrolera del mundo, que es Irak, porque fue agredida bajo unos argumentos que no se ha probado ninguno. Y ahora se está desestabilizando la primera reserva petrolera, que es Arabia. Y en América tiene problemas el principal exportador de Estados Unidos, que es Venezuela. Qué casualidad, todo es petrolero. Yo creo que cuando se logre que entregue la famosa minuta de las reuniones de política energética que presidía el señor Cheney, que se resistió a entregársela incluso al propio Congreso de los Estados Unidos, se verá que nada de eso es una casualidad. Como no es casualidad que un analista de la Rand Corporation haya sido invitado al Pentágono a dictar una charla en la cual él fue a decir que Arabia Saudita debía ser considerada enemiga de los Estados Unidos, sus bienes incautados en Estados Unidos y los pozos petroleros saudíes tomados militarmente. Cuando eso se coló a la prensa, pues tuvo que dar excusa de toda magnitud el gobierno, comenzando por el Departamento de Estado, al gobierno saudí, y terminaron despidiendo al analista de la Rand Corporation de su empleo. Pero lo dicho estaba. ¿Quién lo invitó a esa conferencia con ese tema al Pentágono? Es decir, ahí hay gente que está en eso. Ojalá que todo eso se detenga para bien de la propia sociedad norteamericana. Y hay cosas que están pasando. Dice ahora otra información sobre la muerte de Paul Tillman, ese atleta del fútbol norteamericano que murió
en Afganistán. Él renunció a millones de dólares de ingresos que tenía en el fútbol profesional. Se puso el uniforme del ejército y se fue a cumplir lo que él consideró que era un deber suyo con su patria, porque así es que mandan a la guerra, a la juventud, diciéndole que van defendiendo los ideales de su país. Resulta que no, que los mandan por otras razones. Bueno, pues a Paul Tillman resulta ahora que fue muerto por fuego amigo, friendly fire. ¿Qué está pasando ahí? Porque recuerden también que el caso del dominicano que estaba en el ejército norteamericano, que por cierto tiene el mismo nombre y apellido de mi bisabuelo, Pedro Ignacio Espaillat, cuando fue entregado a su familia aquí, que no he podido detectar si estamos vinculados, pero estoy casi seguro que debemos estarlo, porque no está en el árbol genealógico que me ha dado mucho trabajo de construir. Le dijeron que él tenía un tiro en la nuca. Un tiro en la nuca. ¿Y qué pasó también con el fulano que le cortaron la cabeza? Que había sido detenido un año antes por el FBI en los Estados Unidos y había sido detenido en Irak por las tropas de la llamada coalición, pero son fundamentalmente las tropas norteamericanas. Y a los pocos días de haber sido puesto en libertad por las tropas, entonces lo secuestra Al Qaeda y terminan cortándole la cabeza. Eso no está nada claro, ¿eh? Algún día se sabrá la verdad de todas esas cosas que están pasando. Pero bueno, mientras tanto, están cayendo los jóvenes, y está el caso de Paul Tillman, admirado por la juventud norteamericana, que ahora se sepa que murió porque las mismas balas de su patrulla, por equivocación, le cegaron la vida. Eso no va a caer bien. Mientras tanto, nosotros andamos con el dólar en efectivo en el mercado cambiario a 49.50 pesos por $1. Y ya no tenemos que decir más nada porque nos hemos cansado de repetir toda la semana que no va a bajar mientras no se haga lo que se debe hacer. Y este gobierno no lo hizo, no está en disposición de hacerlo en el tiempo que le queda, y el que viene, ese ni pintado lo va a hacer, porque él fue el que caminó toda esta cosa, ¿no? Este modelo que tenemos aquí, de liquidación de la economía nacional. También tenemos entonces que tocar indefectiblemente el escandaloso aumento de los combustibles. Ustedes recuerdan que la semana pasada le metieron 9 pesos a cada galón de gasolina premium y de gasolina regular. Esta semana subieron la premium 7 pesos, la regular 6.20, y al gasoil le pusieron 3.90. Quiero decirle lo siguiente: esa Secretaría de Estado de Industria y Comercio es una Secretaría de Estado delincuente. ¿Ustedes saben por qué? Porque está violando la ley. Y lo está haciendo de manera deliberada, tan deliberada que durante todo el mes de mayo, en que se han hecho todos estos desajustes, que no se corresponden con las informaciones que vienen de fuera sobre los precios del petróleo, eso lo que hace es que le infla las ganancias a la refinería, allí donde se reparten como buenos hermanos el Estado y la Shell, mitad y mitad, lo que nos están sacando del bolsillo, gracias a las recomendaciones de Andy Laguarre, que se vieron por lo menos en un memorándum que después él desmintió. Pero claro, esas cosas no se pueden admitir, ¿verdad? Porque Andy Laguarre aparecía ahí dándole instrucciones a una secretaria de Estado. Ahora, miren lo que dice la ley que debería ser lo que se hace semanalmente con los combustibles. Debería comenzar aquí. FOB es el precio en el lugar de origen del suministro, ¿no? Eso quiere decir free on board, o sea, libre a bordo, más el flete. Eso da el valor en República Dominicana en dólares del suministro, multiplicado por la tasa de cambio da el valor en pesos, más aquí están todos los factores de intermediación, ¿verdad?, hasta llegar al precio de paridad de importación. Y ahí se suman las otras intermediaciones, las de las distribuidoras, los intermediarios, las distribuidoras, etcétera, transporte, hasta que llega al precio al consumidor, precio de venta al público. Bueno, pues esta información primero la cortaban aquí, estos dos datos nunca lo pusieron,
eliminaron el gas licuado de petróleo de la publicación y ahora durante el mes de mayo han borrado totalmente esta información. O sea, nada más están dando parcialmente a partir del precio ex refinería hasta el surtidor. Es decir, la Secretaría de Industria y Comercio está haciendo lo que le da la gana. ¿Para qué? Para poder perjudicar al consumidor dominicano, porque parece que no tenemos quien nos defienda. De todas maneras, nosotros aquí, como hemos dicho, vamos a estar denunciando todo lo que hace esa Secretaría en perjuicio del pueblo dominicano. Mientras tanto, podemos traerle la evidencia de que los precios del petróleo, en lugar de subir, que es lo que esta gente ha estado esgrimiendo para poder subirnos el petróleo. Por ejemplo, miren aquí, esto es nada menos que el crudo marcador, que de una manera, en fin, inexplicable, pero que nosotros sí nos explicamos, está puesto en el reglamento que usa la Secretaría de Industria y Comercio, pero que la misma Secretaría ignora. Fíjense, este es el crudo West Texas Intermediate, es el que usa Estados Unidos para sus cotizaciones en la bolsa. Nosotros no compramos este crudo, pero observen que el comportamiento, aquí está el mes de mayo, dice mayo 8, mayo 20, y aquí ya está aproximadamente a la fecha que se sacó, ¿verdad? Sería en mayo 26. Fíjense que viene bajando. ¿Por qué entonces aquí va subiendo? Y aquí arriba, aunque ha habido un baja y sube, permanece más o menos en el mismo nivel, porque entonces se subió la semana pasada, ¿verdad? Entonces esto está demostrando, este es el curso, o sea, el comportamiento del West Texas Intermediate. Ahora, fíjense cómo está el comportamiento del Olmeca, que es el mexicano, que es el que nosotros compramos, una mezcla de Olmeca con el Maya. Miren aquí arriba que pasa exactamente lo mismo. En la última semana de mayo 20, 26 o 27, lo que hace es que baja el precio. Entonces, ¿por qué? Mírenlo aquí. Exactamente, bajando, no subiendo. Y mira que este es el crudo Maya.